y vamos a ir al estudio del primer juez de este periodo, de este libro de los jueces, para ver, hermanos, lo importante que es esa figura y qué es lo mejor que sacamos para nosotros. Así que, hermanos, vamos a ir a la primera diapositiva para ver acerca de la palabra de nuestro Dios, ver lo que nos muestra las Sagradas Escrituras, ver lo que nos muestra la palabra de nuestro Dios, y así con ello introducirnos, hermanos, en este estudio de esta mañana acerca de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el tema de este sábado, hermanos, es un juez llamado Otoniel, el primer juez que menciona el libro de los jueces, no que de ahí nacen los jueces. Los jueces, como lo vemos, hermanos, en los días de Moisés, por mandato de Dios, después de los jueces, los reyes, en fin, el pueblo de Israel siempre tuvo jueces, pero lo que nos enfocamos es en este periodo acerca de los jueces. Dice el objetivo. Así, mis hermanos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y dice el objetivo de nuestra lección en esta mañana de la siguiente manera: comprender que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos otorga fortaleza para superar los obstáculos que se nos presentan en nuestra vida. Ese es el objetivo, hermanos, que tenemos que comprender. Primero, que el Espíritu Santo siempre ha estado, mis hermanos. Dios siempre ha existido. Entonces, todo esto que aconteció dentro del pueblo, hermanos, al final nos damos cuenta que ellos se reponen y Dios siempre le da fuerza a su pueblo para salir adelante. Entonces, como lo vemos nosotros a través de este objetivo que presenta la palabra de nuestro Dios, la fortaleza de nuestro Dios nos hace salir hacia adelante, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las historias del Antiguo Testamento, personajes que, como dice la Escritura en Romanos 15:4, que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Vamos a la tercera diapositiva, hermanos, y vamos a ir a la lectura bíblica de lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice Jueces capítulo 3, del verso 7 al verso 11. Entonces, la palabra de nuestro Dios, después de Deuteronomio, está Jueces, y ya estamos, hermanos, en el capítulo 3, verso 7 al verso 11, que es lo que nos marca esta lectura bíblica, pero que desde el capítulo 2, que lo estudiamos la semana pasada, desde el capítulo 3, hermanos, vemos todo lo que le aconteció al pueblo por haberse apartado, por haber ignorado la voluntad de nuestro Dios. Dice nuestra lectura en Jueces capítulo 3, del verso 7 al verso 11. E hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel, y vendiólos en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel, y librólos, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenes, hermano menor de Caleb. Como vemos aquí, a través de la Escritura, dice el verso 10 al 11. Y el Espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenez. Amén. Entonces, hermanos, aquí en esta lectura bíblica nos estamos dando cuenta a lo que llegó el pueblo, hermanos. Esa generación que no vieron las obras de nuestro Dios. Como ya hemos visto en los anteriores, hermanos,
y en capítulos y en la lección pasada que murió Josué, murieron los ancianos que estaban al frente, hermano, esos líderes, y esta nueva generación se perdió. No conocieron, no se les instruyó en la voluntad de nuestro Padre Celestial, y esta es la situación a la que ellos llegaron. Se fueron tras la idolatría, se fueron todo lo que hacían esos pueblos de sus alrededores que no exterminaron, hermanos, y por eso el enojo de nuestro Dios. Y vino este rey, hermanos, que se enseñoreó sobre ellos, pero siempre está la misericordia de nuestro Dios, porque el que salva es nuestro Dios. Dios es misericordioso. Clamaron y Dios, hermanos, pone sus ojos en este varón llamado Otoniel, el cual el Espíritu de Jehová está sobre él, porque el Espíritu Santo siempre ha estado, hermanos, siempre lo ha ocupado nuestro Dios. Dice que sale a batalla, juzga al pueblo de Israel, lo derrota al enemigo, hermanos, y la tierra reposa durante 40 años, hermano. Posteriormente, este juez muere, pero, hermanos, 8 años oprimidos o juzgados, 8 años batallando y enseñoreándose el enemigo sobre ellos, mas Dios es grande y misericordioso. De manera que encontramos aquí, hermanos, que nuestro Dios puso a este juez, el cual, es cierto, la Biblia no menciona mucho de él, no habla cómo le hizo. Lo que sí dice la Biblia, que él juzgó 40 años, hermanos. Es un juez, es un personaje que, aunque la Biblia no habla mucho de él, casi se puede decir que está en el anonimato, pero su labor ahí está presente. Ahí está, hermanos, quedó escrito 40 años de paz, de tranquilidad, mientras vivió este juez, mientras estuvo al frente. Dios los liberó, Dios estuvo con su pueblo a través de este hombre que puso nuestro Dios, porque al final de cuentas quien salva es el Padre Celestial, es nuestro Dios. Él en su grandeza, hermanos, llevó a cabo esta situación. Un juez, dice aquí a través de la Escritura, ¿por qué era relevante? ¿Por qué era muy importante la figura de un juez? Voy a leer, hermanos, segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, verso 5 al verso 7, que a la letra dice así. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, verso 5 al verso 7. Habla de un rey, hermanos, que se llamó Josafat, y puso en la tierra jueces en todas las ciudades fuertes de Judá, por todos los lugares. Esto ya no abarca el periodo de los jueces, pero lo tomo como un ejemplo. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, guardad y haced, porque en Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, no hay acepción de personas, ni recibir cohecho o soborno. Entonces, esa era la figura de un juez. Ellos juzgaban en lugar de nuestro Dios. O sea, que a los jueces, hermanos, se les llamaba Elohim. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en el Salmo capítulo 82, versículo 1. Dice a la letra, Salmo capítulo 82, versículo 1, que a la letra dice de la siguiente manera, hermanos: Dios está en la reunión de los dioses, de los Elohim, en medio de los dioses juzga. Por eso, hermano, es que era relevante
y muy importante la figura de un juez, como lo fue en el periodo de los jueces. Así el caso del primer juez de este periodo que estamos estudiando en esta mañana, como lo es Otoniel, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Hubo jueces en el periodo de Elí, hermanos. Elí puso a sus hijos como jueces, pero la personalidad de Elí, ellos la perjudicaron, la ensuciaron, hermanos, por su forma de juzgar al pueblo. Tal es así que la mala actuación como jueces de los hijos de Elí, hermanos, hicieron que el pueblo dijera: ya no queremos ese tipo de jueces. Mejor queremos que nos pongan un monarca o un rey, cuando le hacen mención a Samuel, que ahora ya dice, ya no, ahora queremos tener un rey. Voy a leer, hermano, ese hecho que fue el parteagua para que se quitaran en ese tiempo, en esa época, esos jueces. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 al 5. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 al 5. Y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abía, y fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y dijéronle: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. El caso de Elí, el caso de Samuel. Sus hijos de Samuel, hermano, ensuciaron la figura tan grande que también tenía su padre. ¿Y qué pasó? Por su mal actuar, por no estar en el papel, por aceptar, hermanos, sobornos y hacer juicio de hombre, el pueblo dijo: no más, ahora queremos que nos pongan un rey. Y entonces, hermanos, lo afectaron a él, afectaron al pueblo, esto ya es en los días de Samuel, de manera que esta es la situación que llegó a pasar. La figura de un juez, hermanos, su investidura era una gran responsabilidad, porque como leímos en los versos anteriores, dice que juzgaba en lugar de nuestro Dios. Hermanos, si gustan participar, si gustan mandar sus preguntas, sus comentarios, pueden hacerlo. Vamos a pasar al verso de memoria, la siguiente diapositiva, para ver, hermanos, el verso de memoria. Quien se lo haya aprendido, ofrézcaselo a nuestro Dios ahí en el seno del hogar donde está, hermanos. No pasa desapercibido. Quizá yo lo lea, pero si usted se aprendió su verso de memoria, déselo, ofrézcaselo a Dios en voz alta, en silencio, pero diga: yo me tomé el tiempo para aprenderme mi verso de memoria. Recuerde que estamos en un culto a nuestro Dios. Recuerde que estamos en un sábado, que como vimos en la lección anterior, no nos relajemos, hermano. Es un culto con todo el respeto, con toda la santidad a nuestro Padre Celestial. Todo lo que hagamos, todo eso repercute, hermano, porque todo nos ayuda en buscar y en hacer la voluntad de nuestro Dios. Bien, hermano, si ya lo dijo, hermana, hermano, hermanitos, qué bueno. Es una ofrenda, es una bendición para ofrecérselo a nuestro Dios. Verso de memoria en Jueces, capítulo 3, versículo 9. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel, y librólos, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenes, hermano menor de Caleb. Entonces, hermano, aquí
lo importante que vemos en el verso de memoria, hermanos, que un juez se le llama Salvador. Todos los jueces que vivieron en este periodo fueron salvadores, puestos por nuestro Dios, porque al final de cuentas el que salva es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí es muy importante aclarar esto, mis hermanos, porque si nosotros vemos, hay un verso en Isaías, capítulo 43, versículo 3, hermanos, donde dice que nuestro Dios es Salvador. Y encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, que Jesús también es Salvador. ¿Y a qué conclusión llegan muchos que estudian la Biblia, hermanos? Muchos religiosos, muchos de otras denominaciones, pues que nos dicen, hermanos, que el Salvador del Antiguo Testamento con el Salvador del Nuevo Testamento es el mismo, que no puede haber dos Salvadores. Conclusión que ellos hacen, hermanos, solamente existe un Salvador. Así que en el Antiguo Testamento Dios es Salvador, en el Nuevo Testamento Cristo es Salvador, por lo tanto Cristo es Dios. A esa conclusión llegan. Y de hecho, hermanos, ellos citan un verso en el Nuevo Testamento que se encuentra en Tito, capítulo 1, versículo 3, que voy a dar lectura. Pero de antemano, hermanos, en el verso de memoria, dice que Otoniel es un Salvador. Entonces, voy a leer este verso que nos citan, hermanos, para hacernos creer o dar a entender que solo existe un Salvador y que solamente en el Antiguo Testamento sí fue Jehová, pero en el Nuevo Testamento es Jesús, por lo tanto es el mismo y es Dios. Vamos a leer, hermanos, y a llegar a la comprensión de lo que dice Tito en el Nuevo Testamento 1, en el versículo 3. Dice así: y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por estos versos, hermanos, la pregunta es: ¿cuántos salvadores encontramos en el verso 3 y en el verso 4? 2. En el verso 3 dice que Dios es Salvador, pero en el verso 4 dice que Cristo es Salvador. Si nosotros decimos Dios es Salvador, sí, pero también decimos ¿Cristo es Salvador? Sí. Y eso está de acuerdo en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero no por ser Salvador es el mismo. Dios es el Padre y Cristo es el Hijo, hermanos. ¿Sí? Así, en el caso del juez Otoniel, también es Salvador y no por eso es el mismo Dios. Tenemos otro verso en el Antiguo Testamento, en Nehemías 9:27, cuando el pueblo se metía en problemas. Dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios, que Dios, en su infinita misericordia, hermanos, Dios estaba con su pueblo y lo ayudaba. ¿Y qué le enviaba? Miren lo que dice aquí en Nehemías, capítulo 9 y el versículo 27, que dice así la palabra de nuestro Dios: y entregástelos en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas miseraciones les dabas salvadores, que los salvasen de mano de sus enemigos. Entonces, el Salvador número 1 es nuestro Dios. Por su gran misericordia, envió a un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el pueblo de Israel, a través de su historia,
como lo estamos viendo con el caso de Otoniel, que es Salvador, cuando el pueblo, hermanos, caía en pecado, en falta, y clamaban a Dios, Dios por su misericordia, dice aquí a través de la Escritura, que le ponía jueces. Así que el que salvó en el tiempo de los jueces fue nuestro Dios. ¿A través de quién? De Otoniel, como lo vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Siempre se ha ocupado y ha ocupado Dios, que es un espíritu, a la materia, para salvar de sus faltas al hombre, a su pueblo, cuando clama a nuestro Dios. El caso de Otoniel, en realidad, quien venció a ese rey que los oprimió por 8 años, hermano, fue nuestro Dios, en la figura de él. Así, Dios, a través de Jesucristo, salva al mundo, porque Dios es el Salvador. Pone a Cristo para que Cristo venga como Salvador para salvar al mundo. Entonces, para que veamos, hermanos, que en la Biblia existen muchos salvadores, pero puestos por nuestro Dios. Voy a leer el párrafo número 1. Párrafo número 1, hermanos, para ver la diapositiva del párrafo número 1, y vamos a introducirnos viendo a través de estos textos, hermanos, y de estos párrafos. Dice así: Otoniel fue el primer juez de Israel. Su nombre hebreo Otiel, y significa león de Dios, y Ben Canás. Se dice que fue sobrino de Caleb. Algunos han traducido incorrectamente lo que dice Jueces 3:9. Sin embargo, se debe entender que Caleb y Cenez eran hermanos, y que Otoniel era hijo de Cenez. Por lo tanto, Otoniel era sobrino de Caleb. Y aquí nuestros hermanos ponen esta versión. Hermanos, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y les puso por jefe a Otoniel, sobrino de Caleb. Jueces 3:9, esta Biblia en lenguaje sencillo. Entonces, ¿qué vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos? Otoniel era sobrino de Caleb. Cenez y Caleb eran hermanos. Que aquí lo que ustedes están viendo en pantalla, hermanos, donde lo que menciona, por ejemplo, Números 13, hablando de 12 hombres importantes que escogió Moisés para espiar, hermanos, a la tierra prometida. Ahí aparece Josué y aparece Caleb. Pero, hermanos, Josué aparece hijo de Jefone, y Caleb y Cenez, hermanos, al parecer, lo que se ha visto aquí en estos versos es que ellos eran medios hermanos, es decir, eran hijos de una misma madre, pero de padres diferentes. Entonces, por lo tanto, Otoniel era sobrino de Caleb, hermanos. Entonces, en la versión antigua, la que nosotros utilizamos, lo leemos de esa manera, y tal parece que era hermano menor de Caleb, pero no es así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, ante situaciones así? Lo que se nos ha recomendado es tener varias versiones de la Biblia para cotejarlas, para analizarlas, para verlas, como esta de lenguaje sencillo nos da luz para poder entender esto. Y de todo modo en la diapositiva aparece, hermanos, ese comentario, lo cual nos hace ver que en realidad esta es la situación. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, ver esas versiones a través de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer el segundo párrafo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermanos, que dice así: Caleb, en la época de la división de la tierra, ofreció la mano de su hija en casamiento para quien tomara la ciudad de Debir, la cual se llamaba anteriormente Kiriat Sefer. Otoniel fue quien tomó la ciudad de Debir, y de esa forma
tuvo a Acsa por mujer. Otoniel convenció a Acsa para que pidiese una extensión de tierra adicional que fuese de mejores condiciones que la recibida. Y aquí hay textos, hermanos. La pregunta aquí es, cuando Otoniel pide la mano de Acsa, ¿ya era juez? Mándenos sus comentarios. Nuestro hermano Daniel está aquí, está atento, viendo, hermanos, si hay comentarios, si hay preguntas, para que lo veamos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Yo estoy haciendo una pregunta. Cuando se casa Otoniel con Acsa, ¿ya era juez? Esa es la pregunta. ¿O no era juez? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios? A ver, nuestro hermano Daniel tiene un comentario. Una pregunta, el hermano Gilberto pregunta, ¿Acsa era prima de Otoniel? Sí, ahorita lo vemos. Sí, hermano Gilberto, muchas gracias por su pregunta y vamos a hacer un comentario sobre esto, hermano, un poquito más adelante. Pero sí, son familia, hermanos. Entonces, cuando Josué conquista estos lugares, hermanos, porque fueron muchos lugares que conquistó Josué, según Josué capítulo 15, hermanos, es el año 1444, lo que conocemos antes de la era común. Y él pide, hermanos, le dan una tierra a Caleb, porque también ayudó, conquistó, y le dan su tierra a Caleb. Y Caleb, hermanos, a sus alrededores está el enemigo. Y entonces dice, él lucha, vence, pero dice, bueno, el que me conquiste este lugar, le doy a mi hija. Y ahí entra Otoniel, que todavía no era juez. Otoniel, cuando Dios lo toma para ser juez, en ese periodo que vemos a través de la Escritura, hermanos, él ya estaba casado. Ya había pasado este hecho. Voy a leer Josué 15, del verso 13 al verso 17. Josué, capítulo 15, de Josué, del verso 13 al verso 17, como viene aquí en nuestra lectura bíblica. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová, a Josué, esto es, a Kiriat Arba, del padre de Anac, que es Hebrón. Ese es, hermanos, la parte que le tocó. De hecho, hermanos, Otoniel es de la tribu de Judá. Voy a terminar de leer, hermano, y creo que hay otra pregunta con nuestro hermano Daniel. Luego dice, y Caleb echó de allí 3 hijos de Anac. Anac, acuérdense que son gigantes. A Sesaí, a Imán, a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, adquiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daría a mi hija Acsa por mujer. Y tomóla Otoniel, hijo de Cenez, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Acsa. Pero aquí no era juez, porque esto pasó en el año de 1444, antes de la era común. Y lo que está en Jueces, hermanos, 3, cuando Dios toma y pone a Otoniel como un libertador para derrocar a ese enemigo, y posteriormente lo pone, y posteriormente, hermanos, se queda como juez y dura 40 años, esto fue después. Así que, hermano, bueno, hay otra pregunta, hermano Daniel.
No, es un comentario. El hermano Israel comenta, sí, ya era juez de la pregunta que habías hecho. Ok, muy bien. Entonces, continuamos, hermanos, viendo este segundo párrafo, del cual nos habla de dos personajes muy importantes. Josué y Caleb ya eran de 20 años para arriba. Y la sentencia de Dios era que todos los de 20 años para arriba no iban a entrar a la tierra prometida. De 20 años para abajo, esos iban a entrar a la tierra prometida. Así que entonces, hermanos, salen de Egipto 1491 a.C., entran a la tierra prometida, hermanos, en el año 1451, antes de la era común. En el año 1444, Josué sigue repartiendo la tierra, y aquí aparece el personaje de Caleb, aparece el personaje de Otoniel, y aparece Acsa, hombre con dotes especiales. Por eso lo escogió Dios. Por eso vio la figura de Otoniel, porque imagínense vencer una ciudad, al enemigo de Anac. En Deuteronomio habla de los hijos de Anac, dice que eran raza de gigantes. Y para vencerlos, hermanos, se necesita mucho valor, mucha estrategia, y esas cualidades la tenía Otoniel. Entonces, si Otoniel venía de esa dinastía, fíjense, hermano, Caleb, hermanos, hombre grande, hombre muy importante dentro del pueblo. Entonces, vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, que Dios se fija en Otoniel, porque este hombre ya de por sí tenía cualidades, venía de una estirpe de hombres grandes, hombres que habían hecho cosas grandes dentro del pueblo de Israel. Y sí, y si eran primos, la verdad, hermanos, Acsa y Otoniel eran primos, pero se deja ver en las escrituras que desde Adán hasta Moisés eso era permitido. Se permitía la relación entre parientes. Tenemos a Abraham con Sara, que eran hermanos. La Biblia dice que eran hermanos. Tenemos a Isaac con Rebeca, Jacob, en fin, hermanos. Luego encontramos en Levítico 18 las relaciones prohibidas, pero en una Biblia del lenguaje actual, pues sí, no habla de los primos. De hecho, hermanos, en Números 36, unas mujeres, puras mujeres, eran hermanos, y tomaron sus primos, dice Números 36, para conservar conservar esa tribu, hermanos. Pero no se ve que haya una falta. Entonces, se ve que en la Biblia, hermanos, aquí menciona de primos, tíos, con sobrinas, hermanastros, ¿sí? Ya en nosotros, hermanos, para nosotros, para nuestras leyes civiles, para nuestros usos y costumbres, hermanos, eso se ve como un incesto. Y por la parte de la ley civil está prohibido. Eso para nosotros no, en una palabra, en la Iglesia de Dios Israelita, no está permitido. Hay un comentario, una pregunta, hermano Daniel. Una pregunta. La hermana María Teresa pregunta, ¿por qué no entraron los de 20 años? ¿Qué hicieron o por qué? Bueno, gracias, hermana Tere. Dice nuestro Dios que en Números, en Números principalmente, Números capítulo 13 y capítulo 14, que cuando vinieron los dos espías de reconocer la tierra, que trajeron un racimo de uvas, trajeron granadas, y 10
ya de por sí, hermana Tere, el pueblo venía quejándose todo tiempo por el agua, por la comida, ya venían tentando a Dios. Ya Dios estaba molesto con ellos, muchos se regresaron y renegaban, repelaban, vieron las maravillas de nuestro Dios. Pero era gente mayor y traía a sus niños en sus brazos. Cuando 10 espías hablan lo peor de esa tierra y tienen miedo, incitan al pueblo para que, a punto estaban de apedrear a Moisés y Aarón. Solo 2, Josué y Caleb, dijeron: no, sí podemos. Aunque sean gigantes, Dios está con nosotros y Dios nos va a bendecir. Pero ya es el clímax de que ya el pueblo venía renegando en ese trayecto. Ya habían pasado muchos años en el desierto. Ya al ir a inspeccionar la tierra prometida, ¿cuánto faltaba? Muy poquito para entrar. Dice que fueron 40 días. A escaso 40 días, si caminaban y no hubieran repelado, entrarían ya a la tierra prometida. Ya habían celebrado ese año Pascua, habían celebrado, estaban a punto, hermanos, si entraban, iban a celebrar cabañas, pero no quisieron, empezaron a renegar. Y se encendió el furor de Jehová y dijo Dios: 40 días fueron a inspeccionar la tierra, ahora yo los voy a castigar a ustedes. A ustedes los voy a castigar. Un día por año los voy a castigar y van a andar errantes en este desierto. 40 años van a andar. Porque son incrédulos. Porque han visto mis maravillas y no creen. Ya habían tentado a Dios 10 veces. Y ustedes que dijeron que sus hijos, sus pequeñitos iban a morir, no van a morir. Todos ustedes de 20 años para arriba, ninguno va a entrar a la tierra prometida. Hasta hay un canto que dice: de más de 600,000 hombres, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Pero de 20 años para arriba, todos van a quedar postrados en el desierto. Y lo que ustedes dijeron de sus niños, que iban a morir en el desierto, ellos son los que van a entrar. Eran niños de brazo. Pero como fueron 40 años de castigo, pues cuando entraron a la tierra prometida, esos ya no eran niños, ya eran personas adultas, ya eran personas grandes. Por eso es que de 20 años para arriba, por su incredulidad, no entraron. Toda esa generación quedó postrada en el desierto. Y esos niños fueron creciendo, se hicieron hombres, y de 20 años para abajo entraron a la tierra prometida. Pero como Caleb y Josué eran de más de 20 años, ellos, por dar un testimonio bueno y le creyeron a Dios, ellos sí entraron a la tierra prometida. Por eso es que se menciona eso, hermana Ter. Espero haber contestado su pregunta que usted hace, hermanos. Entonces, nosotros como Iglesia de Dios Israelita, hermanos, no permitimos, hermano, el casamiento entre familiares cercanos, porque sabemos, hermanos, que los hijos pueden nacer por deficiencias, ¿sí, hermanos? Entonces, además, ¿qué imagen tendríamos entre el mundo de nuestras mujeres de nuestra iglesia? Si de por sí generalizan que en las iglesias evangélicas se prestan las mujeres, imagínense que estuviéramos casando primos cercanos, hermanastros, hermanos. Entonces eso se ve incorrecto. Entonces, ¿qué se hizo en la Iglesia de Dios Israelita, hermanos? Se realizó un concilio en el año 2017. Ahí se acordó que no es permitido, hermanos, casamientos entre familias cercanas, sino hasta la 4ª generación.
y así lo tenemos estipulado. A partir del año 2017, hermanos, ya hay un acuerdo a lo que hemos llegado, a lo cual esa es la contestación que damos, hermano, en cuanto cuando dicen, pero entonces, ¿por qué se casaban entre hermanastros, entre primos, entre tío y sobrina? Como en el caso de Moisés, ¿con quién se casó, hermano? Que era Séfora de... No, que era Abraham y Sara. Por ejemplo, Abraham y Sara, medios hermanos. Y hay otros personajes ahí, hermanos, que dicen que era los padres de Moisés, parece, hermanos, era su tía, ¿sí? De los padres de Moisés. Entonces, pero esa es la razón. Nosotros, hermanos, estamos sujetos al país, al estado, donde está prohibido eso. Nosotros tenemos muy claro lo que dice Romanos capítulo 13. Estamos sujetos a la ley civil, hermanos. Pero ¿qué pasa si alguien de la iglesia aún así son familias cercanas y lo hacen? Sería bajo su responsabilidad. Antes los padres tenían poder sobre sus hijos. Aquí estamos viendo en el caso de este hermano de Caleb. Él dijo, quien conquiste yo le doy a mi hija. ¿Tenía poder sobre su hija, sí o no? Sí, se ve que sí tenía poder. Inclusive hoy, hermanos, en libros judíos y en comentarios judíos, los judíos hacen acuerdo con sus hijos siendo unos niños. Y cuando son grandes, ellos van a un casamiento, hermanos, y no le preguntaron si estaban de acuerdo o no, porque los padres ejercen ese poder hasta el día de hoy. En el caso de los judíos, hacen sus tratos con sus niños. Cuando van, que sí, en Génesis 24 va por Rebeca, hermanos, ya se presenta, le da el pendiente, lo lleva con su familia, le dice de qué familia es y lo lleva. Y Giesí se presenta ante la familia de Rebeca y le dice, yo vengo a esto y el otro. Y le dice, bueno, pues si así es, el poder que el padre tenía sobre los hijos, pues que se arregle y que se vaya. Pero aquí la costumbre es de que tiene que esperar 10 días. Y entonces le preguntan a ella. No le preguntan, ¿estás de acuerdo en ir y a casarte con este varón que ni conocen? No le preguntan eso, nada más le preguntan, mira, tienes que estar 10 días, ¿te vas ahorita o te esperas los 10 días? Y ella dijo, me voy. Entonces, hermanos, eso es lo que le preguntan. Entonces, el poder en los padres, como se dice, hermanos, que en Centroamérica todavía el padre ejerce mucho poder sobre los hijos. En Oaxaca, hermano, en algunos lugares, y ustedes saben de usos y costumbres, pues hay lugares, hermanos, donde se dice que venden a una hija por una dote, por unos animales o por dinero. O sea, existe en algunos lugares ese poder, como en Chiapas, en muchos otros lugares. Voy a pasar, hermanos, la siguiente diapositiva para ver el párrafo número 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. El pueblo de Israel tenía una orden específica, indicada desde el tiempo de Moisés. Esta instrucción divina consistía en destruir por completo las ciudades cercanas, pertenecientes al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo y al Heveo, así como la destrucción de toda idolatría perteneciente a estos pueblos. Sin embargo, después de la muerte de Josué, y al continuar la conquista de la tierra, dicha instrucción de Dios no fue acatada y por lo tanto, hermanos, las consecuencias fueron nefastas. Dios les dijo, no hagan alianza, no aprendan sus costumbres. Dios en su omnisciencia todo lo sabe. El hombre no es omnisciente. El hombre quiere ayudar a Dios, pero comete errores. Si Dios le dijo, no toquen, destruyan todo, acaben todo, pero el hombre siempre dice, no, lo vamos a hacer así.
No, mejor, no queremos estar solos. Que haya gente a nuestro alrededor. No vamos a caer, no nos vamos a fijar. ¿Qué hicieron, hermanos? No lo hicieron. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo que vimos en la lección pasada. Esta nueva generación, hermanos, los ancianos después de Josué, esos sí vieron las maravillas de Dios, porque eran, cuando caminaron en el desierto y entraron en la tierra prometida, dice que eran de menos de 20 años. Crecieron, vieron las maravillas de Dios, entraron, pero muere Josué, el líder. Mueren ese grupo de ancianos, hermanos, líderes, y la nueva generación no vio. Se olvidaron del trabajo de hablarle a sus hijos, y la consecuencia, hermanos, ¿cuál fue? Se olvidaron de la ley de nuestro Dios. Se fueron tras la maldad, tras la idolatría. Lo más grave, hermanos, matrimonios mixtos se contaminaron, y ahí están las consecuencias. Dice aquí voy a leer Deuteronomio, espero que me dé tiempo, hermanos. Deuteronomio, capítulo 20, versos 10 al verso 18. Y hay otro pasaje de Deuteronomio. Pero dice así Deuteronomio, capítulo 20, hermanos. Esta es la orden de nuestro Dios. Esto es lo que Dios les dijo. 20, del verso 10 al verso 18. Cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz. Y será que, si te respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario, y te servirán. Eso es lo que pensaron esta gente en los tiempos de los jueces. Bueno, pues, los hacemos tributarios y ganamos un dinero. Mas si no hicieren paz contigo, y emprendieren contigo la guerra, y los cercare, luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hubiera en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti, y comerás del despojo de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estuvieran muy lejos de ti, que no fueran de las ciudades de estas gentes, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Dios sabía. A veces gente lee la Biblia, o hermanos se ponen a pensar, ¿pero por qué? Y dicen que Dios es cruel. No, hermano, es que Dios es omnisciente. Dios ya sabe todo lo que va a pasar, hermanos. Él es el único que sabe todo eso. Dice 17, antes del todo los destruirás al Eteo y al Amorreo y al Cananeo y al Fereceo y al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios, dice aquí, hermanos, te ha mandado. Entonces, no lo hicieron. ¿Qué pasó, hermanos? Lo mismo que pasó en Génesis capítulo 6. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, ¿cómo eran? Hermosas, hermanos, como hoy en día. Lo mismo, hermano. Nuestros hijos, nuestras hijas, más nuestros hijos, se fijan en las muchachas que hoy se pintan, ropa ajustada, andan casi desnudas. Y lo mismo, hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Al final de cuentas, en un matrimonio mixto, siempre uno va a convencer al otro. Un matrimonio mixto es como poner a arar a un buey con un burro. Uno va a prevalecer, hermanos. Uno va a prevalecer, y esa es la situación. A ver, hermano Daniel. Hermano Gil pregunta, ¿hasta cuándo se permitió casarse con parientes? Una fecha más o menos pide. Pues lo que dice hermano Gilberto, Levítico capítulo 18, ahí están las relaciones prohibidas. Cuando Moisés escribe en un libro lo que se conoce como la ley de Moisés, por eso dice desde Adán hasta Moisés. Ahí, hermano, está en Levítico 18,
prohibiciones, hermano, y no se ve que más adelante, digo, el tema de los primos ese es muy aparte, porque hasta el día de hoy el pueblo judío lo hace. Nosotros lo hacemos por acuerdo conciliar, que quede claro, ¿sí? Y por las leyes civiles de cada estado. Cada estado, Baja California, tiene sus leyes civiles. No he visto ese apartado, pero seguramente aquí, hermano, no se ve bien que haya, aunque lo hagan, pero no se ve bien que primos se casen, o la sobrina con el tío, o el tío con la sobrina. No se ve bien por las leyes civiles que hay en los 32 estados de nuestro país. Pero, hermano, esa es la prohibición que encontramos. Por eso es en el caso de un hijo de David, que tomó a su hermanastra, hermano, ¿sí? Y la violó, hermanos, y él recibió un castigo. Un hermano resentido hizo lo que tenía que hacer, porque, hermano, no se miraba bien eso. Por eso es que dice de esas provisiones prohibidas, hermanos, desde Adán hasta los días de Moisés, porque ya en Levítico capítulo 18 ya aparece ahí, hermano, que está como mandamiento no a las relaciones entre familiares cercanos, un abuelo con su nieta, etcétera. Ahí está en Levítico capítulo 18, hermano, y sí, mi consejo es, me gustaría que lo leyeran, hermanos, en un lenguaje actual, y lo cotejaran con diferentes Biblias, y ahí van a encontrar que es desde Adán, o sea, desde Génesis hasta Moisés. Eso es lo que yo le puedo contestar a nuestro hermano Gilberto. Bien, hermano, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y voy a leer el siguiente párrafo. El siguiente párrafo, que es el párrafo que sigue, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios, ¿sí? El libro de los Jueces narra que varias ciudades fueron conquistadas y sometidas a tributo, lo que el hombre pensó que era bien. Sin embargo, no fueron destruidos por completo. Esa es una realidad. Lo encontramos en Jueces 1, 2, 17 al 36. Por eso se desvió el pueblo en la época de los jueces. El mismo libro de los Jueces hace una recapitulación de un suceso narrado en el capítulo 2 del 1 al 6, donde un ángel de Jehová les indica las consecuencias por hacer alianza con los moradores de la tierra. Eso lo leímos, hermano, el sábado pasado en la lección, pero es muy importante leer. Mire, hermano, un ángel de nuestro Dios en esa época, hermano, lo que les dijo el ángel al pueblo por haberse apartado de los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Capítulo 2 de Jueces del 1 al 6. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a nuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué hizo el pueblo? Dice que lloró en voz alta, y llamaron por nombre a aquel lugar Boquín, y sacrificaron allí a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido a cada uno a su heredad para poseerla. Y sigue diciendo, hermano, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, nuestro Dios, que él había hecho,
Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterraron en los términos de su heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero aquí está, hermano, la gravedad del asunto. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ello otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Los matrimonios mixtos, las alianzas, hermanos. Pregunto, ¿hay en nuestra iglesia matrimonios mixtos? Es una pregunta. ¿Qué contesta el pueblo de Dios? ¿Qué contestan, hermanos, hermanas? Sí. Bueno, está bien. Nada más que uno, que es el de la iglesia, tiene que estar bien fundamentado, hermanos, para que no se vaya. Porque si no, el otro lo va a jalar, lo va a sacar y lo va a llevar a sus dioses. Hay hermanos que dicen, bueno, pues mejor me caso con un judío. Se sabe de hermanas que se han casado con árabes. Muy difícil la situación, hermanos. En el caso de un matrimonio con un judío, una hermana con un judío, ¿usted cree que al niño lo van a circuncidar? Sí. ¿Pero también lo van a presentar? Pues sí. Imagínense, con un árabe, hermanos. La situación muy complicada, muy difícil. Ahora, si uno de nuestros hijos, de nuestras hijas se casaren con católicos, con evangélicos, hermanos, ¿qué va a pasar? Uno va a decir, no, yo voy a llevar a bautizar a mi hijo. Y luego lo llevamos a tu iglesia y lo presentamos, ¿sí? Pero al final de cuentas siempre se ha visto, hermanos, que uno de los dos va a ceder. Ahí vienen los problemas, vienen las consecuencias. Si no está bien fundamentado la hermana, el hermano, ¿qué va a pasar? Va a pasar esta situación, hermanos, que está pasando y que pasó. Y ahí está la historia en el libro de los jueces, para nosotros, para que nos miremos en ella, hermano. La Biblia es un espejo. Nos miremos en la ley y que nuestro Dios, en su omnisciencia, siempre tenía la razón. Y luego el hombre a veces dice, pero yo también tengo la razón. Pienso que sí me va a salir y va a salir mejor. Si la hermana y el hermano están bien fundamentados, bien, hermano. Pero si no están bien fundamentados, problemas, situaciones muy difíciles. ¿Hay pregunta, hermano Daniel? Sí, la hermana Karen pregunta, ¿los jueces de qué tribu eran? Por ejemplo, Otoniel, gracias hermanita Karen por su participación. Por ejemplo, Otoniel era de la tribu de Judá, una tribu muy importante, personajes muy importantes, sobresalientes que salieron. Yo creo que por eso Dios se fijó en Otoniel, que venía de una estirpe grande, pero también tomó jueces de otras tribus, o jueces que, en fin, el que lo tomaba era Dios, le daba su Espíritu Santo, lo llenaba del Espíritu Santo de dones, y ya tenía ese papel de juez. Por ejemplo, Otoniel, 40 años. Entonces, eran de diferentes tribus. Más adelante, el próximo juez que vamos a estudiar, ese viene de otra tribu. Y el siguiente va a ser una mujer, y Débora, y viene de otra tribu, o sea, de diferentes tribus. Espero contestar su pregunta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y voy a leer, hermanos, el siguiente párrafo. Siguiente párrafo que dice así, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. La nueva generación no había vivido los grandes acontecimientos de las primeras conquistas. Olvidaron la importancia y trascendencia de Jehová en sus vidas y decidieron adoptar las creencias y los dioses de los gentiles que tenían alrededor. Ante esta situación, ¿qué recibieron? Aflicciones, despojos, fueron cola y no cabeza, hermanos, y la misma mano de Dios estaba contra ellos. Ya leímos Jueces 2. Aún con estas actitudes,
Dios siempre ha sido misericordioso. Dios se mostraba así, hermanos, y les daba respuesta a sus angustias a través de los jueces. Sin embargo, una y otra vez, ese ciclo, hermano, no se rompía, y era un ciclo. Dice, sin embargo, hermanos, el pueblo regresaba. Acuérdense, hermano, que moría ese juez. ¿Y qué hacía el pueblo? En lugar de lo bueno, se iban otra vez a lo malo, se regresaba a la idolatría y a las conductas incorrectas. Por esta razón Dios permite que todas estas gentes, hermanos, no fuesen erradicadas. Por el contrario, continuarían viviendo alrededor de los israelitas y servirían para probar siempre los corazones del pueblo de Israel. Entonces, ya dijimos, hermanos, muere Josué, mueren aquellos ancianos, testigos oculares de toda la grandeza y la maravilla de nuestro Dios. Y cuando se pone el primer juez, hay un lapso, hermanos, de la muerte de Josué al primer juez, que es Otoniel. Hay un lapso de ¿cuánto? 32 años. 32 largos años para que el pueblo se desviara de lo aprendido, de lo que enseñaron los padres, de lo que les enseñaron los sacerdotes, de lo que enseñaron los levitas, de todas las narraciones orales que le enseñaron, hermanos. ¿Usted cree que eso fue posible? 32 años aproximadamente pasaron y se borró todo lo maravilloso que debería de estar permanente en la mente del pueblo, hermano. Por eso dice, se levantó una nueva generación que no conocía a nuestro Dios. Hermanos, hoy estamos confinados. Y debido al confinamiento, el efecto es que estamos transmitiendo. Hay muchas transmisiones de nuestra iglesia de Dios israelita, lo cual me siento muy feliz y me siento muy contento porque hay variedad. Hay para que todo el sábado y en la semana estemos escuchando las predicaciones de los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué lo hacemos? Por no contaminar, por no enfermar, porque no haya de las situaciones que ya ha habido, hermanos, estando nuestras iglesias cerradas. Sigue el virus, sigue la pandemia, siguen las muertes y todos los días nos enteramos de situaciones tristes de nuestra iglesia. Ese es el motivo por el que nosotros estamos haciendo esto. Pero ¿qué ha pasado, hermano? ¿Cuánto tiempo llevamos? Más de 3 meses. Su servidor está confinado, hermanos. Soy una persona de la tercera edad. Desde marzo. ¿Cuántos meses llevo, hermano? ¿Sí? El clamor de obreros de distintos lugares, hermano, es que se abran las iglesias. Si ya se abrieron las fábricas, que se abran las iglesias, hermano. Pero con tristeza, en este tiempo, hermanos, nada más esto, más de 3 meses que han pasado, ¿qué ha pasado con el pueblo? ¿Qué está pasando, hermanos? Con tristeza nos enteramos que muchos, no todos, pero muchos se están olvidando de esa responsabilidad, de ese pacto que hicieron con nuestro Dios, hermanos. Le están restando importancia al día sábado. Pero, ¿qué ejemplo se está dando, hermano, en las casas, en nuestros hogares, hoy que estamos confinados? Nosotros somos el espejo de nuestras familias, de nuestros hermanos. ¿Sí, hermanos? Y hoy muchos se aburren. No les cae, como dice el 20, de estar guardando el sábado en las casas. Ya son muchas semanas, muchos sábados. ¿Y qué dicen? Optan por mejor irse a trabajar. Se olvidan de ese pacto con nuestro Dios. Ponen en entredicho las bendiciones de nuestro Dios y lo que se van a ganar en el día sábado, hermanos. Lo sabemos. No tiene bendición, hermano.
¿Sí? Ahora, si esta pandemia va para largo, hermanos, y va para más tiempo, y nos dicen no se puede abrir, y no sé, puede ser otros más de 6 meses, 1 año, 2 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con esos obreros que están angustiados que porque el pueblo se está dispersando, el pueblo se está yendo? Hermanos, es necesario tomar conciencia. Miren lo que le pasó al pueblo. 32 años, dice aquí. ¿Sí, hermanos? Y el pueblo se contaminó con Canaán, con todas las gentes que estaban ahí en sus alrededores, porque no nada más eran los cananeos. Ya lo vimos, hermanos. 6, 7 naciones alrededor de ellos, ¿sí? Se levantaron ídolos, fueron a adorar a las diosas, a los dioses, hermanos, de ellos, de esa gente. Pero la misericordia de Dios levantaba siempre un juez. ¿Por qué, hermanos? Porque él se iba a constituir como un líder, ¿sí? En el caso de Otoniel, de una estirpe de hombre de renombre, lo toma nuestro Dios, y por 40 años la figura de un juez que tenía gravedad, que era serio, hermanos, que jugaba bien su papel e imponía respeto al pueblo, hermanos. No como la lección que vimos la semana pasada, que muchos obreros, la iglesia no les cree y le falta el respeto porque ellos mismos no se dan a respetar. Estas lecciones, hermanos, nos enseñan muchas cosas muy importantes dentro de la palabra de nuestro Dios. Dios siempre le prometió al pueblo que iban a entrar a la tierra prometida y que les iba a dar paz para siempre, pero no la tuvieron por su desobediencia, por allegarse a los extranjeros y copiar sus costumbres. Israel en la idolatría no tenía una adoración específica. Pueblo que traía sus ídolos decía, vamos a hacerlo. Venía otro pueblo y otros dioses, vamos a hacerlo. Y así quería imitar. Hasta leímos, hermano, 1 Corintios 10, la figura. Y se levantó el pueblo a jugar, y en un día cayeron, ¿cuánto, hermanos? 24,000 almas, dice el Antiguo Testamento. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, a través de la palabra de nuestro Dios. Y hay ese reposo, hay esa promesa de que el pueblo va a reposar en paz y nunca va a tener enemigos a su alrededor. Todo lo que haga lo va a disfrutar. Pero eso dice la Escritura, hermano, que va a ser hasta el milenio. En el milenio se va a alcanzar toda esa promesa. Se va a disfrutar de todo ello. Porque reposo también se le llama, hermanos, cuando se entra a la tierra prometida. A los 40 años se le llama reposo. Y algunos no entraron por ser incrédulos, hermanos. Por esa palabra, por no creerle a nuestro Dios, por esa palabra. La incredulidad es mala. El ser incrédulo, hermanos, te hace que no, si eres incrédulo, que no entres al milenio, a la tierra prometida, a vivir en paz, sin enemigos, a disfrutar lo que Dios dice. Hay una promesa de nuestro Dios en Deuteronomio capítulo 12, versículo 10. Esta es la total, pero esto será hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo dice, hermano, Deuteronomio capítulo 12,
versículo 10, que a la letra dice así, a través de la palabra de nuestro Dios: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Este es el reposo total. El pueblo ha tenido reposo, sí, pero leves, como en el caso de Otoniel, 40 años. Pero ¿qué pasó? Ya lo vimos, hermano. Murió Otoniel. ¿Y qué hizo el pueblo? Otra vez lo malo, y otra vez ya no vino ese enemigo que derrotó, sino vino otra nación y los viene a sojuzgar, a pagar impuestos, a vivir en el terror, a llevarse lo mejor de su cosecha, y vuelven a clamar a Dios, y Dios en su misericordia, ¿qué hace? Otra vez le vuelve a poner otro juez. En fin, hasta el día de hoy Israel no tiene paz. La paz la tendrá en el milenio, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos capítulo 4 de Hebreos, hermanos, capítulo 4, dice así: Hebreos capítulo 4, del verso 1: temamos, pues, que quedando ante la promesa de entrar en su reposo, perezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anticipado no entraron. ¿Por qué, hermanos? Por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, que es el día sábado semanal, como este que hoy estamos guardando, hermanos. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos, pues, de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y este es el milenio. Este es el reposo total que va a tener el pueblo de nuestro Dios, que Dios le va a dar, hermanos, a su pueblo, porque es una promesa, pero hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, reposaron cuando entraron los 40 años momentáneamente, se llama reposo. ¿Existe un reposo hoy? Sí, hermano, aprendamos a reposar, aprendamos y tengamos la santidad del sábado, porque hoy el que hoy, hermanos, reposa, está de acuerdo con Dios, que Dios hizo el mundo en 6 días y en un séptimo día reposó. Entonces, aprendamos del pasado, porque el que no conoce el pasado, hermano, está condenado a perderse. Vivamos el presente y construyamos hoy para el futuro, para entrar en ese reposo milenial. Lo que le pasó al pueblo en los días de los jueces, hermanos, esta era la situación, ¿sí? Esto era lo que vivió y lo que se miró a través de la Escritura. Vamos a pasar al siguiente, hermanos, siguiente diapositiva. Y ahí vemos, hermanos, de dónde era ese hombre, de dónde vino a sojuzgar, a que ahora Israel dijo: dejémoslo para que nos paguen tributo. Sorpresa,
Ellos le pagaban tributo y el enemigo se enseñoreaba de ellos, hermanos, como lo vemos aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice hermanos, el siguiente párrafo, hermanos. En una de estas situaciones, Dios los entregó en manos de un rey de Mesopotamia, llamado Cusán Risataín, al cual sirvieron por 8 años. Después del clamor generalizado del pueblo de Israel, Dios les concedió alivio a través de un Salvador, que ya vimos esa palabra, hermano. Un guerrero, como lo era, porque ya vimos que antes de ser juez, cómo conquistó Debir, que libró batallas contra el conquistador y logró vencerlo por mano de Jehová. Este hombre fue Otoniel. Este juez restauró con tanto éxito a Israel que hubo paz durante, ¿qué? 40 años. Vivieron en paz, en armonía. Se erigía gigantemente, así decimos, hermanos, ese juez. Había naciones, ninguno se atrevió a tocarlos. Estaba él, era el guía, era el ejemplo. ¿A qué lo llevaba? A hacer la voluntad de nuestro Dios, al volver a los caminos de Dios. ¿Sí, hermanos? A invitarlos a que no buscaran otros dioses, no a los Baales, solo a Dios. A Dios tenían que seguir para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermanos, de nuestro Dios. Qué maravilloso, hermanos, y qué tranquilidad y qué seguridad da en ese tiempo. 40 años. No se dice nada de Otoniel, hermanos. No se menciona mucho de él. Pero imagínese usted 40 años de paz, armonía, invitando al pueblo a ser él el ejemplo de andar en los caminos de nuestro Dios. Así hoy en día tenemos muchos obreros, permanecen en el anonimato, pero su obra ahí está. Ahí está la iglesia, hermano. Donde están ellos hay iglesia. Una iglesia temerosa, respetuosa, de hacer los mandamientos de nuestro Dios, de hacer la voluntad de nuestro Dios, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los mayores, todo el pueblo, hermanos. ¿Y ese obrero? No lo conocemos. A veces ni sabemos sus nombres ni sus apellidos. Pero ahí están, hermanos, por ellos la iglesia creciendo en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice el último párrafo, siguiente diapositiva, vamos a ver, hermano, el último párrafo. La vida de Otoniel nos enseña que Dios siempre será nuestra fuerza. Él siempre será nuestro escudo y nuestro libertador. En los momentos de angustia y de aflicción, se requiere del Espíritu de nuestro Dios para hacer retornar el corazón hacia nuestro Creador, dejar a un lado todas las prevaricaciones y permitir que guíe nuestras almas hacia el sendero de la vida. Siempre, el Espíritu Santo siempre ha estado, siempre, hermano. Tiene su momento, tiene diferentes nombres, pero Dios le ordenó al Espíritu Santo que estuviera en Otoniel, y este es el resultado, mis hermanos. ¿Qué aprendemos de esto? Hoy, en este año 2020, en medio de esta pandemia, de esta situación, hermanos, que a veces nos lleva a límites, algunos, de ver tantos enfermos, tantas situaciones, pues hablar de la esperanza, hablar de la fe y de confiar en nuestro Dios, que lo que Él haga está bien hecho, hermanos, porque Él es omnisciente. De manera que donde surja, donde esté la iglesia, hermanos, cada uno de nosotros debemos de ser un Otoniel. ¿Cómo? Dar seguridad para que se siga honrando, para que se siga glorificando a nuestro Dios, para que se siga haciendo su voluntad y confiar en Dios
cantar, dar la palabra, hermanos. Confiemos en Dios. Dios sabe lo que hace. Todo Él lo sabe, hermanos. Todo nuestro Dios lo sabe, como dice aquí, a través de la Escritura. Dice la siguiente diapositiva. Hermanos, no nos olvidemos del crecimiento espiritual. Siguiente diapositiva. Dice así, hermanos, compromiso para ser practicado. Como iglesia, la sombra del Espíritu Santo, Dios da su Espíritu a los que le obedecen, y en la angustia, oiga bien, hermanos, oigamos bien, y en los problemas, Él nos dará la fuerza por este medio y salvarnos de las pestes o de las situaciones que creemos que no podemos alcanzar, que es imposible, que ya no hay remedio. No, hermanos. El poder de influir en los demás. La iglesia de Dios vive diferentes etapas en las cuales es necesario que esté una disposición al servicio nuestra al servicio del Creador, porque así como Él no ha faltado en su protección y ayuda, así también necesitamos ayudar a otros que no conocen el verdadero evangelio. Siguiente diapositiva, vamos a ver, hermanos. Dice la siguiente conclusión: la iglesia de Dios israelita, creemos que toda la Escritura es palabra de Dios y contiene la voluntad y la enseñanza y guía de los hombres que han servido a nuestro Dios. El primero de los jueces fue Otoniel. Aun cuando no se tiene mucha información respecto a su vida y su labor como juez, resaltamos la misericordia de Dios para con su pueblo, porque la nación y reyes que lo sometían eran avergonzados por hombres o mujeres valientes que Dios tomaba dentro de su pueblo para rescatarlos y retornarlos a la obediencia a Dios. Hoy la iglesia tenemos a nuestro abogado que cuida de su iglesia y que intercede para que alcancemos el amor de nuestro Dios. Hermanos, está Dios, está Jesucristo, está el Espíritu Santo, está el Libro Santo. Platiquemos mucho con nuestro Dios para poder entender lo que es su doctrina, la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver nuestro cuestionario, nuestras preguntas, hermanos. Vamos a ver, dice aquí, pregunta número 1. De acuerdo con primer libro de las Crónicas 4, 13 y 14, ¿de quién fue hijo Otoniel y quiénes fueron sus hijos? De Cenez y sus hijos, ¿cómo se llamaron, hermano? Atat y Maonati. Esos fueron los hijos de ¿quién? De Otoniel. Pregunta número 2. ¿Cuál era el nombre de la ciudad de Debir? Jueces 1:11. Antes, hermano, era Kiriat Sefer, la ciudad del libro. Eso significa, y Debir significa oráculo. 3. ¿Qué prometió Caleb a quien conquistara la ciudad de Debir? Según Jueces 1:12, pues que daría a Axa, su hija, por mujer al conquistador. 4. ¿Quién logró conquistar la ciudad de Debir? Según Jueces 1:13, pues ya lo vimos, hermano, fue Otoniel, antes de ser juez. 5. ¿Por qué persuadió Otoniel a Axa para que su padre le diera un campo adicional? Según Jueces 1:14 y verso 15, porque eran secadales, eran tierra árida. Y dice, no, es que esta tierra que te dieron es árida, ¿sí? Entonces, pide estas tierras donde hay agua y riego, esa es la razón. 6. ¿Qué instrucción recibieron los israelitas de parte de Dios respecto a los pueblos que habitaban alrededor de la tierra prometida? Lo que leímos en Deuteronomio, destrúyelos. ¿Por qué no lo cumplieron? Porque fueron atraídos por sus costumbres e idolatría. Como hoy, muchas costumbres, y a veces el pueblo es atraído, hermano, para su mal. 7. Explica las consecuencias que tendría el pueblo de acuerdo con Jueces 2, 1 al 4. Hermanos, el ángel le dijo, no voy a echar a esos pueblos porque van a ser tropiezo para ustedes. Eso es lo que le dijo el ángel. 8. ¿Cuál considera que fue el motivo por el cual constantemente regresaba el pueblo de Israel a la idolatría? Según lo que leímos en Jueces 2, del 10 al 19, hermanos, pues se escudaban que eran una nueva generación, que no conocían a Dios,
el punto es, hermano, que no se querían someter a la voluntad de nuestro Dios. 9. ¿Cuál fue el logro de Otoniel al ser guiado por el Espíritu de Dios, según Jueces 3 del 5 al 10? Ser el Salvador juez. 10 y última pregunta. ¿Qué tipo de reposo tuvo el pueblo de Israel en tiempos de Otoniel? Hermanos, reposo de sus enemigos. Y luego dice, ¿de qué forma podemos disfrutar de un reposo semejante? Tenemos, hermanos, la solución. Aún en medio de esa pandemia, cumplamos con los mandamientos de Dios sin olvidarlos, y nuestro sueño será tranquilo y estaremos en paz. Y lo que venga, si viene de Dios, hermanos, que se haga su voluntad. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, mis hermanos.